Empezamos con Emilio Mendieta, con Emiliano, Jorge, Gael y Santiago, que serán los panelistas, y yo seré Adolfo, el moderador. El panel será con 2 intervenciones de 2 minutos por cada uno de los panelistas y serán intercalados los argumentos, uno a favor y uno en contra. Para empezar, yo daré una pequeña justificación de por qué el equipo decidió el tema y contexto sobre qué es el tema que vamos a explicar, que en este caso es el Tren Maya. El tema fue elegido por el equipo debido a que es uno de los principales proyectos del actual gobierno, por lo que nos dimos cuenta que es necesario conocer las ventajas y desventajas de lo que presenta este proyecto, ya que se ha visto envuelto en mucha polémica. Y queremos determinar si la estrategia de la autoridad es correcta o incorrecta. El Tren Maya es uno de los principales, como decía, proyectos del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el proyecto se basa en un servicio de transporte ferroviario a través de las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán. Cabe aclarar que este plan de construir un tren no es nuevo. En diciembre de 2012, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en su momento, oficializó que empezaba el plan de un tren transpeninsular, pero después de 3 años se canceló el plan por falta de presupuesto. Ahora comenzará Jorge con un argumento a favor. Bueno, antes que nada quiero dar un poco de contexto. El Tren Maya va a tener básicamente 3 usos. El primero va a ser para pasajeros locales, para los pasajeros de la zona que se quieran transportar a diferentes zonas de donde viven. También va a funcionar para pasajeros turísticos, y también en las noches, va a servir para cargas. También este tren básicamente va a servir para conectar las principales ciudades de la zona, y pues esto va a aumentar el turismo, lo cual conlleva aumentar la economía. Bueno, en el aspecto ambiental, mucha gente tiene la creencia de que se va a deforestar mucho, de que se van a crear muchas vías, y no puede estar más alejado de la realidad, dado que el 95% de las vías que se utilizarían ya están existentes según páginas oficiales del gobierno. También en el aspecto de la deforestación, sí es cierto que va a haber algo de deforestación, dado que el 5% de las vías no están construidas, y por esto se van a plantar árboles pues para amortiguar un poco este impacto que se tiene en el ambiente. Y pues también según datos de las páginas oficiales del gobierno, este proyecto cuenta con respaldo y colaboración de ONU Habitat. Ahora continuaremos con un argumento en contra por parte de Santiago. Y pues bueno, viendo ya opiniones de expertos, como dice Roberto Remestello, que es coordinador de la Autoridad del Espacio Gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, él dice que a medida que el Tren Maya corra con las carreteras existentes, que va a ser la conexión con Calakmul, pues va a haber un menor impacto, pero pues no es posible, ya que en las curvas pues un tren abarca más. Entonces pues literal, si quiere hacer una conexión directa a Calakmul, tendremos que despedirnos de especies como el jaguar y pues entre otras especies de la reserva de la biosfera. Y bueno, pasándonos a Gabriel Cuadri, que pues como todos sabemos era ex candidato a la presidencia, dice que carece de estudios de aforo de mercado, ya que no se sabe cuántos pasajeros va a transportar ni cuál va a ser la tarifa que van a cobrar. Y bueno, otra cuestión es que si la velocidad establecida del tren, que va a ser 160 kilómetros por hora, pues esto lo convierte en un ferrocarril de altas especificaciones, por lo que aumenta el presupuesto dado por el gobierno. Y aparte, por el tipo de terreno, se tendría que someter a trabajos de nivelación y alineación al menos 2 veces al año, por lo que aumenta
este presupuesto y los costos de mantenimiento se elevarían muchísimo. Y bueno, más de 100 especialistas, incluyendo académicos y ambientalistas, también como organizaciones como Greenpeace, le hicieron una carta a López Obrador mostrando su descontento con este proyecto, ya que dicen que cualquier obra debe estar sustentada con opiniones de científicos y expertos. Gracias, Santiago. Ahora continuaremos con Emilio con un argumento a favor. Bueno, para dar mi primer argumento a favor, quiero relacionar dos ideas que nos presentan la gran importancia de llevar a cabo y por qué es importante que lo hagamos. Primero quiero empezar con lo que nos menciona Raúl Pérez Bedoya. Este es el secretario de la Organización de la Alianza Campesina del Noreste. Esta es una organización no gubernamental que se encarga de dar opiniones y información acerca de proyectos relacionados con este sector del país. Él nos comenta que ya se habían prometido en el sexenio de Enrique Peña Nieto apoyos multimillonarios para el sur del país, ya que este presentaba varios problemas, incluyendo una mala expansión urbana, depredación ambiental, conectividad entre comunidades, además de que hay altos costos de transporte de producción del sur a otros lados, porque el sur de México es una parte que tiene gran producción de bienes alimenticios. Entonces, esto lo podemos relacionar con lo que ya mencionaba mi compañero Jorge de la página oficial del Tren Maya, que tiene todas estas situaciones en sus objetivos, ya que el Tren Maya ayuda a la conectividad entre comunidades, además de ser un motor económico en el ámbito del turismo, y se puede usar como transporte de carga, así satisfaciendo la demanda y los costos del transporte, así beneficiando en varios puntos lo que está afrontando el sur de México. Entonces, si ya sabemos los retos que tiene enfrente el sur de México y que estos habían prometido ser atendidos, pero no lo fueron, el Tren Maya, al atender todos estos puntos, es la estrategia adecuada para por fin impulsar el sur de México como no se ha hecho desde el sexenio pasado. Gracias, Emilio. Ahora seguirá Emiliano con otro argumento. Bueno, pues yo voy a dar otro argumento a favor y voy a comenzar en contra. Y voy a comenzar hablando sobre lo que dijo Jorge, del 95% de los rieles ya están hechos. Sin embargo, estos que están hechos son muy antiguos, y lo que sucede es que como el tren ya va a ser tan innovador y va a tener tantos aspectos, para mejorar este flujo no se pueden usar estos rieles, entonces van a tener que ser reconstruidos. ¿Por quién van a ser reconstruidos? No por gente mexicana, por empresas que son de España, que son de China. Son empresas que se van a beneficiar, se van a lucrar de lo que nosotros hagamos, de nuestros proyectos, y la gente mexicana se verá afectada. Entonces, el hecho de que la gente va a construir y esas cosas es falso, son datos que da el gobierno. También dijo el gobierno que iba a construir el Tren Maya al momento de que entrara López Obrador al poder, y no fue así. Lo que en parte le da coraje a la gente que vive en el sur, esto es en base al Diario de Yucatán, que dice que están en desacuerdo ya que no se quieren convertir esas culturas, como se convirtió la Maya, en gente que solo está recibiendo turistas de Estados Unidos, de Europa, etc. Están trabajando en trabajos mediocres, en hoteles, y se va a hacer una zona turística. Esto es lo que ellos no quieren. Ellos quieren mantener con su cultura, se quieren quedar con esas bases que les impartieron sus abuelos y sus ancestros de muchos años. Por lo tanto, creo que el Tren Maya es una mala idea. Gracias, Emiliano. Ahora continuaremos con Gael con otro argumento. Pues ya yo les voy a dar unos puntos a favor del Tren Maya. El Tren Maya será un proyecto que impulsará al sector turístico, abriéndole una de las maravillas, y además con ello impulsará también a la economía del país, principalmente porque el Tren Maya será ubicado en una región con altos índices de pobreza.
En el trayecto del Tren Maya se apreciará que México es un país rico en tradiciones y cultura, además se generarán actividades económicas que aprovechen los recursos naturales de manera sostenible. Según ONU Habitat, la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas afirmó su respaldo con los proyectos de infraestructura con el nuevo proyecto del gobierno mexicano, siempre y cuando haya un plan integral y respeto a las comunidades. Además, el trayecto del tren será rodeado por las áreas verdes, y si llegase a pasar por una de ellas se reforestará y se tomarán acciones para recuperar las áreas selváticas. Además, que la locomotora será biodiesel acorde a la norma ambiental de California. Un punto importante a favor de la obra es que podría convertirse en un motor económico de la zona con los potenciales benéficos, y ello implicaría a la población local, según Ecosfera. Gracias, Gael. Ahora continuaremos con una segunda ronda de 2 minutos, igual, en la cual empezarán los argumentos en contra con Santiago. Y pues bueno, retomando las opiniones de los expertos, según estos, es un proyecto muy complicado para el impacto que va a generar. Y pues bueno, deforesta varias zonas, perjudica a mediano y largo plazo la economía local. Y de acuerdo a tratados internacionales en el que México está involucrado, se tienen que tomar se requiere aprobación previa de los indígenas que viven pues en esa zona donde se involucra el tren. Y de acuerdo con Animal Político, que pues es un medio digital que reúne periodistas y diseñadores, etcétera, expertos en temas políticos, los indígenas de la península de Yucatán desaprueban el proyecto, ya que pues dicen que no tiene nada de maya, que solo las empresas de hoteleras y restaurantes se van a quedar con el beneficio económico, y pues a ellos están aterrorizados que lleguen pues la civilización, ya que como ellos lo denominan, somos destructores, solo les vamos a destruir su vivienda. Entonces pues lo desaprueban. Entonces, como dice López Obrador, que va a ayudar a los indígenas y a las comunidades que están asentadas ahí, pues es básicamente mentira. Gracias, Santiago. Y ahora continuaremos con Jorge con un argumento a favor. Bueno, ahora tocando un poco más el ámbito social, según ONU Habitat, de la mano con las páginas del gobierno, se hicieron tratos, dado que, como dije anteriormente, el 95% de las vías ya están existentes. El 5% se tendrían que utilizar terrenos que ya tienen dueño, o sea, de gente de comunidades indígenas. Y para poder utilizar esto, el gobierno tiene planeado dar incentivos económicos a estas personas para que sus terrenos sean utilizados pues para este proyecto. También este tren va a crear muchas oportunidades de trabajo para las personas de esa zona, dado que, como todos sabemos, es una zona en la cual es un poco difícil este ámbito, y pues como dije, se necesita, y va a crear pues muchos trabajos, y esto va a ayudar a que la calidad de vida pueda subir mucho en esta zona. También gracias a este proyecto del Tren Maya, la infraestructura y los servicios básicos van a mejorar muchísimo, y esto pues se les va a brindar, como ya dije, muchos servicios a las personas, mejorando así su vida. Gracias, Jorge. Y ahora continuaremos con un argumento en contra de parte de Emiliano. Bueno, retomando esto que acabo de mencionar, basándonos en datos de Ferromex del 2019, las vías que se conectarán con países extranjeros serán con Guatemala, y como el tren tiene un uso doble, que por la noche sería de carga, esto nos puede afectar a que lleguen mayor parte de inmigrantes a México. ¿Qué nos va a provocar aquí? Probablemente el incremento económico que vaya a tener el hacer el Tren Maya no lo vayan a quitar inmigrantes, personas que no son mexicanas, que no tienen la raíz, no tienen la cultura. Entonces yo creo que sería mejor buscar otra manera en la que
puedas apoyar a los indigentes o puedas apoyar a las culturas o puedas apoyar a toda la gente de los estados del sur, que no sea con un tren, porque si este tren te va a tener más repercusiones que beneficios, creo que es innecesaria su construcción. Y el hecho de que lleguen inmigrantes a México puede hacer que se pasen mediante el Golfo o en otros tipos de trenes a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esto? Que Estados Unidos se va a enojar obviamente con nosotros por hacer que mayor cantidad de inmigrantes lleguen anualmente a su país. ¿Esto cómo nos puede afectar? Que rompamos lazos que están creados con este país tan importante, que es una potencia mundial, y nos puede afectar de manera directa o indirecta en nuestra economía, siendo así que todo lo que hagamos por el Tren Maya y nos vaya a beneficiar, nos pueda perjudicar a la larga en cosas más que nos hagan más producto. Gracias, Emiliano. Ahora continuaremos con un argumento a favor de Emilio. Bueno, mi segundo argumento a favor toma como principal aspecto el medio ambiente y el ámbito social del sur del país. De acuerdo con el titular del Fondo Nacional del Turismo, Rogelio Jiménez Pons, la mala condición de las reservas de la biosfera del país en realidad es causa de las invasiones de las comunidades aledañas por la condición en la que éstas viven. Esto ha causado una reducción de 250,000 hectáreas de los Montes Azules en los últimos 20 años. A lo que voy con esto es que, aunque ya se ha hablado sobre los impactos ecológicos que tiene el Tren Maya, una de las principales causas de que haya impactos ecológicos en el sur de México son estos mismos aledaños que, por falta de a dónde crecer o dónde acomodarse, invaden zonas protegidas. Y el Tren Maya lo que va a tener son 15 estaciones en las que se busca crear mini ciudades alrededor, donde se tenga como prioridad que el 70% sean áreas verdes y 30% urbano. Esto atendiendo específicamente un punto ya mencionado, que es la mala urbanización que está sufriendo el sur de México. Así que, además de que ayuda a tener un lugar hacia donde crecer y donde vivir, incluso con nuevos trabajos por los impactos económicos que tiene el Tren Maya, resuelve la parte ecológica, ya que aunque tenga varias implicaciones de construcción, atiende la situación de que los aledaños crecen urbanamente hacia áreas protegidas. Y bueno, así quiero concluir este segundo argumento, mostrando que dependiendo de cuál es la prioridad que se está tomando en cuenta, es la decisión. Y aquí el Tren Maya ayuda económicamente y ecológicamente al sur del país. Gracias, Emilio. Y para terminar con el último argumento, Gael. Yo les voy a dar unos puntos en contra sobre el Tren Maya. Como ya sabrán, el proyecto conllevará la eliminación de kilómetros de áreas verdes y con ello la alteración de las comunidades locales, independientemente negociando su estadía. Como ya dijo mi compañero Santiago, será un proyecto donde solo beneficia a las cadenas hoteleras. Además, Expansión realizó un artículo en el cual dice que el Tren Maya será construido sobre una de las zonas con más riqueza ambiental en el país, por lo que tendrá un gran impacto en el ecosistema. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción advierte que el gobierno tendrá que hacer un cálculo real de los ingresos que tendrá y si serán suficientes ya después de lo ocurrido con el Naim, ya que gran cantidad de la inversión privada está desconfiando mucho en invertir en México. A pesar de tener la intención de construir el Tren Maya, resultaría casi imposible contar con los estudios técnico, legal, administrativo y financiero, así como las manifestaciones de impacto social y ambiental. Destacados especialistas como la doctora Leticia Merino del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM han advertido los riesgos que es más evidente en las afectaciones a la biosfera de Calakmul, una de las áreas naturales protegidas que albergan especies como el jaguar. Además, los cuerpos lagunares y costeros y manglares podrían ser perjudicados si las vías de tren llegan a ampliarse con el tiempo. Gracias, Gael. Daré una pequeña conclusión de los argumentos a favor y en contra para terminar el debate.
el panel, y que así el público pueda generar un juicio por su propia cuenta. Los argumentos a favor es multiusos. El Tren Maya será de uso de pasajeros y además es de cargas. También la conectividad entre los pueblos del sur, que en estos momentos es complicada. No existe o es casi nula. El crecimiento económico es de los factores que dan mayor peso a favor de este proyecto. Y por último, la urbanización del sur ayudando a los pueblos indígenas. En contra, tenemos la afectación del ecosistema en varios puntos del Tren Maya, que el estudio económico no se ha hecho correctamente y no se ha dado, por ejemplo, los precios de los boletos. Y para terminar, que hay varios rieles que tendrán que ser reconstruidos por empresas extranjeras y no por empresas mexicanas. Con esto concluimos el debate y esperemos que el público pueda hacer un juicio objetivo con base a esta información. Gracias.